Hola, hola, feliz viernes para todos. Bienvenidos a este nuestro espacio de los días viernes para terminar la semana, para analizar los temas que han sido noticia y que son importantes para los jóvenes, para la nueva generación de nuestro país. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se ha movido desde hace un año y medio y tiene que ver con la elección del rector de la Universidad Nacional. Pero no solo nos vamos a referir a esta universidad, a esta institución educativa, sino también al panorama en general que hoy están viviendo las universidades públicas con la elección de sus directivos, pues estas instituciones tienen un mecanismo bajo el cual, un estamento bajo el cual pueden escoger a su rector o rectora para los periodos que vienen dentro de la institución. Por eso a esta hora vamos a saludar a dos jóvenes que nos van a acompañar en nuestra charla de hoy para que ustedes entiendan de qué se trata, qué es lo que hay detrás de estas votaciones de los rectores de las universidades públicas, especialmente las más importantes del país. Ven ustedes en pantalla a Ronald Felipe Vargas, él es ex representante estudiantil del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, y vemos también a Jefferson Escobar, ex representante estudiantil también ante la Asamblea Universitaria, pero de la Universidad Distrital. Muchachos, bienvenidos a Que No Le Metan Cuento. ¿Cómo van? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Ronald, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar, chicos. Primero, para iniciar, ¿qué es un Consejo Superior Universitario? ¿Qué es una asamblea universitaria dentro de las universidades públicas? Ronald, ¿cómo podemos definir esta institución, este comité, este conjunto de personas que se encargan de definir el futuro de la rectoría? Bueno, en resumidas cuentas podríamos hablar que es la junta directiva de las universidades. A partir de la Ley 30, que se expidió en el año 93, las universidades cuentan con consejos superiores preestablecidos por ley. Claro, existen universidades como la Universidad Nacional que tiene una composición particular, pues por su relevancia, en donde, por ejemplo, hace presencia del ministro de Educación, delegados de presidencia, entre otros, o consejos superiores como el de la Universidad Distrital, pues que no cuentan con presencia del ministerio directamente, pero sí con delegados y además con la presencia del alcalde mayor de Bogotá. Estos consejos superiores buscan, en la medida de las posibilidades, integrar distintos actores que tienen que ver con el quehacer de las universidades. Está, por supuesto, por un lado la comunidad académica representada en profesores, directivos, estudiantes, por lo general se suele contar con los rectores, y también existe una representación de la comunidad, porque hay que recordar que las universidades públicas como entes estatales o en algunos casos distritales, pues por supuesto deben responder a los intereses de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, hay delegados de la presidencia, hay delegados de las alcaldías, de los sectores productivos en algunos casos, en otros del Consejo Nacional de Educación Superior, y entre esta unión de la sociedad externa con la comunidad académica se integra este Consejo Superior que a través de la autonomía universitaria, que eso está en la Constitución Política, es básicamente los máximos órganos de gobierno, establecen las normas de la universidad, aprueban sus presupuestos y dirigen los destinos de estas instituciones tan importantes para el país. Jefferson, ¿qué tan importante es ese Consejo Superior Universitario o ese comité para la comunidad estudiantil en las universidades públicas? Creo que tienes el micrófono apagado. Eso, ahora ¿Ahí me sí. escuchas? Sí, ya. Vale, es importante el Consejo Superior Universitario porque como órgano máximo de participación y decisión de las universidades públicas permite pues que el conocimiento se aplique, creación de nuevas facultades, incentivos para el estudiantado, nuevos programas o proyectos curriculares, así como diferentes modalidades de grado que se pueden allí. En cuanto a políticas académicas y administrativas, planeación institucional, entendiendo pues el desarrollo no solo de las ciudades, sino también del país, ya que tienen que unirse con el plan de desarrollo a nivel nacional y a nivel distrital para pues cumplir con unas metas, en este caso algunas hasta del 2018 hasta el 2030 en el caso de la Universidad Distrital. En cuanto a disposiciones legales, modificar estatutos y reglamentos de la universidad, como pues celebramos que en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas estamos celebrando tener un nuevo estatuto general que permita reestructurar toda la parte administrativa, docente, estudiantil, que va de la mano con la asamblea universitaria como un órgano consultivo, en este caso constituyente, que es ejemplo para muchas universidades en Colombia, que permite que tengan voz no solo estudiantes, sino también profesores, administrativos, egresados, para pues aconsejar a ese Consejo Superior Universitario y que tenga mucho más fuerza que los argumentos y las decisiones que se tomen allí vengan de la mano de la comunidad universitaria.
A eso voy, ya vamos para allá sobre las reformas y nuevos estatutos dentro de las decisiones que se toman en esas asambleas. Pero hablemos de la representación estudiantil. Ronald, ¿qué tanta representación hay por parte de los estudiantes dentro del consejo? Es decir, ¿quién los representa a ustedes al tomar estas decisiones tan importantes como la elección de un rector? En general, la representación estudiantil, por lo menos en el modelo de Colombia, porque no es similar en modelos de otros países, pues es bastante reducida. Después de, digamos, la reforma de Córdoba, por allá en los años 20 en Argentina, pues se habla del cogobierno en las universidades, para que ustedes me puedan entender. A veces, como jóvenes, pensamos que un representante estudiantil viene siendo como el personero del colegio o el monitor de la clase, y nada más lejano a ello. Las universidades se cogobiernan, es decir, que los estudiantes tenemos voz y voto en la misma, digamos, proporción de poder al menos de los demás estamentos. Entonces, mi voto vale en un consejo superior igual que el del ministro de Educación. No, no es diferente nuestro voto. Lo que sí es diferente es la cantidad de personas que tenemos en estos cuerpos colegiados. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, pues que es la universidad como ejemplo que tiene un régimen especial, hay 9 integrantes del Consejo Superior, el rector pues no tiene ni voto, solamente tiene voto, no tiene voto, entonces son 8 personas las que votan y toman las decisiones, y de estas 8 solamente uno es un estudiante. Pero en otros cuerpos colegiados pues es mucho menor la participación. En el consejo académico son 2 estudiantes versus 32 docentes, profesores, egresados. En los consejos de sede pues es algo similar. Entonces la participación que nosotros tenemos es reducida, pero no deja de ser muy importante y vital, no solamente por los liderazgos que se han construido históricamente, sino porque esa voz de esa comunidad estudiantil tan grande, que en la gran mayoría de las universidades es el segundo estamento más grande, el primero por lo general son los egresados, pues que componen la mayor cantidad digamos, el estamento más grande, y luego vendría siendo el estamento estudiantil. Entonces, esa voz es muy relevante en esos consejos para tomar decisiones, y ahí sí, desafortunadamente nuestra participación es muy baja. Quiero decir que, insisto, eso es un modelo colombiano. En otras universidades de América Latina existe una participación mucho más equitativa entre el estamento docente, administrativo, externo y del estudiante, o sea, es mucho más equitativo, pero pues acá en Colombia Mm. desafortunadamente la ley 30 limitó mucho la participación estudiantil, tanto acá como en otros consejos, como el Consejo Nacional de Educación Superior, donde quienes Sí. fuimos representantes al Consejo Superior también podemos elegir a una persona allí. Ahora es muy importante lo que tú estás mencionando porque si recapitulamos un poco, el Consejo Superior es el comité que toma decisiones supremamente importantes para las universidades. Dentro de esas está la elección del rector, pero dicen los estudiantes que efectivamente tienen una representación muy baja y a eso están apuntando en diferentes universidades, la Universidad del Atlántico, la Universidad Distrital y ahora la Universidad Nacional, y es a reformar un poco cómo funciona ese comité o esa asamblea que elige al próximo rector de la institución educativa. Y se los menciono porque ustedes han estado desde la Universidad Nacional impulsando al interior una reforma constituyente, pero yo quiero preguntarle a Jefferson cómo es el tema de la representación estudiantil a través de la consulta, es decir, hay consultas que se están haciendo previas a la elección de estos rectores que van a llegar a los cargos directivos de la universidad, como por ejemplo en la Universidad Nacional. Ustedes dentro de este estamento buscan que esa consulta, esa votación previa que se hace, sea tenida en cuenta al momento de votar por el próximo rector. Así es. Teniendo en cuenta el nuevo Estatuto General de la Universidad Distrital, pues tenemos en cuenta que serán unos porcentajes específicos en 3 fases. La primera fase es la revisión de la hoja de vida por parte pues del Consejo de Participación Universitaria, quien revisa pues la nivel de experiencia, los candidatos en cuanto a docencia, en cuanto a investigación, también en cuanto a ser administradores del gasto en diferentes entidades públicas o privadas. Y pues esta es un puntaje de 20 puntos. Tenemos la siguiente fase, que es ya la consulta, lo que tú mencionas, en las Ujú. cuales pues son 53 puntos que se asignan y se dividen en estudiantes, tienen 21.2 puntos, en este caso. Quien gana la consulta en estudiantes adquiere este puntaje y así sucesivamente se hace pues un algoritmo que ya tiene diseñado la universidad a través del Estatuto General. Docentes tienen 21.2, egresados tienen 7,9 y administrativos 2,6. Entonces eso permite que se vea escuchada la voz no solo del estudiantado, sino que también de los diferentes actores de la comunidad universitaria, y con esto, de esos 100 puntos que son a nivel general, ya le queda pues la decisión al Consejo Superior Universitario de la Distrital para tomar la decisión final, teniendo en cuenta que son 9 miembros, de los cuales pues cada uno tiene derecho a 3 puntos para la correspondiente
asignación y pues Ujú. efectuar su voto por el candidato analizando la sección de hoja de vida y también de la consulta previa con la comunidad. Yo ahora le quiero tirar la Dicho sea bola de a paso, Ronald, yo sí. quería mencionar una cosa. Es que, digamos, eso ha sido un debate sobre el cómo se hace esa vinculatoriedad. No sé, lo vinculante en Claro. esta discusión, creo que hemos llegado a un consenso de que Ujú. tiene que ser vinculante. Ahora, ¿cómo? Ese es el gran debate. Por ejemplo, en la Universidad Nacional hoy, nuestro voto pesa el 20% dentro de una consulta, digamos, pero ese peso solamente sirve para seleccionar a los 5 candidatos que tienen mejor votación. En los casos que, por ejemplo, solamente ha habido 3 candidatos, pues no tienen ninguna vinculatoriedad porque pues eso no lo tiene en cuenta el Consejo Superior. En la distrital tiene una vinculatoria, pero es bajo un porcentaje de participación. Otros piden que sea equitativo, que el voto del docente, que el voto del administrativo, del egresado y del estudiante valgan igual. Incluso hay otras personas que dicen, no, el del estudiante tiene que ser mayor porque somos el estamento más grande. Entonces, ¿cuál es Ujú. el nivel de vinculatoriedad? Es el debate que se ha dado en distintas universidades. Claro, existen puntos de vista. Por ejemplo, si los estudiantes somos, digamos, integrantes de paso de la comunidad, porque es normal, nosotros Ujú. esperamos durar 5 años, terminar nuestras carreras y partir, pues puede ser que sea razonable decir que el voto de los docentes tenga más peso en la medida en la que ellos desarrollan su carrera allí y son quienes Ujú. ejercen los cargos administrativos dentro de la universidad. Eso puede Sí. llegar a tener cierta lógica. Otros, por ejemplo, dirán, no, el estamento más grande son los egresados, entonces, ¿cómo ponderamos allí esa participación? ¿Y a qué se ha llegado? Por ejemplo, la distrital tiene ese modelo en el cual la consulta tiene un porcentaje, un peso en específico que no se puede cambiar. O sea, que el Consejo Superior igual no puede hacer nada con eso. En la nacional Ujú. no. La nacional, esa consulta solo selecciona, pero después libremente escoge dentro de los 5. Sí. Hay modelos en los cuales la gente quiere que eso sea directo. Entonces, que los estudiantes todos votemos por una persona y la persona que ganó, ganó. O sea, quien ganó, ganó. Hay quienes critican eso en la medida en la que puede llegar a ser un modelo, por supuesto, democrático, pero puede que internamente no meritocrático. Las universidades sí tienen una particularidad, es que somos un modelo vertical, ¿no? En la universidad, un docente con doctorado, pues su tesis de doctorado no se la puede evaluar una persona con pregrado. Sí, Claro. digamos, esas son las dinámicas de la academia que tienen un debate muy largo. A mí me parece súper valioso es que en la distrital, en la Universidad de Nariño, que también es otro ejemplo, en la propia Universidad Nacional, estemos debatiendo este tema, porque lo cierto es que requerimos cambios, que la forma en la cual se está haciendo la designación de rectores deja no solamente insatisfecho a un estamento, sino que en verdad no está teniendo en cuenta las realidades objetivas de las universidades para escoger a la persona que va a dirimir sus destinos haciendo uso de la autonomía universitaria. Acá les quiero lanzar una pregunta que podrá generar un poco de polémica, pero antes les quiero mencionar a la audiencia la línea de WhatsApp 315-366-0201. Ahí está ya puesta en el crédito para que ustedes la vean, nos puedan escribir preguntas que tengan. Ahora sí, va la pregunta y es, ¿qué tanta participación o qué papel juega el gobierno nacional en medio de esa elección o favoritismo por algún candidato? Muchísimo. Digamos, en todas las universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional de Entrada tienen 4 votos de los 8 que se eligen, porque tienen al Ujú. Ministerio de Educación, las 2 delegaciones de la presidencia y por lo general este delegado del Consejo Nacional de Educación Superior. Recordemos que este Consejo Nacional de Educación Superior es presidido por el Ministerio de Educación Nacional, entonces la Ujú. gran mayoría de veces es el propio gobierno quien postula a este delegado. Entonces, de los 8 votos del Consejo Superior, 4 son del gobierno nacional, entonces pues tiene una incidencia impresionante, pero además en el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, con toda esta controversia, pues es que el gobierno nacional en cabeza de su ministra de Educación es quien dirime, quien preside el Consejo Superior de la Universidad, quien establece cuándo se inicia la sesión, cuándo se Ujú. acaba, quién es la que da fe pública de la realización de las sesiones, da el orden de la palabra, el orden de las intervenciones y, por supuesto, hoy tiene la potestad incluso de levantar la sesión cuando así lo prefiera. Entonces, el gobierno nacional tiene un poder impresionante, pero quiero ir más allá. Muchas veces se considera que para que un rector, ya sea de la distrital, de la nacional, de la de Nariño, de cualquier universidad, para que un rector pueda tener una buena gestión, requiere del favor del gobierno nacional. O sea, no, es muy poco probable por lo general que exista un rector opositor al gobierno en la medida que el gobierno es quien asigna los recursos. Es la ley, digamos, tenemos una base presupuestal por ley 30, pero todos los recursos del Sistema General de Participaciones, todos los recursos que nos llegan por regalías, los recursos que nos llegan por proyectos, en fin, un Ujú. montón de temas requieren de ese apoyo del gobierno nacional y pues el mismo Consejo Superior, pues para que un rector pueda funcionar necesita el apoyo del Consejo Superior y en general no tenerlo se considera algo adverso. Entonces, el gobierno nacional tiene una fuerza para imponer impresionante, pero hecho sea de paso para que los oyentes sepan, en materia histórica, es que antes del 93 era el presidente de la República
quien escogía a dedo quiénes eran los rectores de las universidades públicas. El rector de la Universidad Nacional escogía al presidente. Entonces, el poder que ha tenido el gobierno, sea cual sea, izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, ha sido impresionante a la hora de escoger rector de la universidad pública. Pues dicho sea de paso que todo el tema de la rectoría de la Universidad Nacional está inmersa en un panorama quizás con pocos precedentes, si no ninguno, en el cual el mismo presidente, el mismo día de la elección, es quien sale en su trino a intervenir, quien invita a uno a hacer una cosa, a otro. Pues intervino la universidad porque el ministerio tiene esas competencias de intervenir la universidad y le Sí. solicitó nombrar un rectorador. Entonces, el gobierno nacional tiene un poder impresionante y por lo general lo que ha sido la regla históricamente es que el rector que llega a cualquier universidad debe sí o sí contar con el favor del gobierno. No es habitual que una persona que no haya sido respaldada por el gobierno llegue a una rectoría. ¿Qué tanto influye esto en los jóvenes, Jefferson? ¿Qué tanto influye la posición del gobierno o el candidato por el que más se incline el gobierno nacional frente a su ideología, a los proyectos que quiere para la universidad pública? ¿Los jóvenes se dejan influir por esa posición o cómo está la perspectiva actual de los jóvenes en la educación pública frente a estos candidatos que llegan a la rectoría? Influye bastante, influye en el 100%, porque recordemos que en lo que es la universidad distrital, mayoritariamente recibe ingresos por la ciudad de Bogotá. Es decir, el distrito aporta entre el 60 a 65% para el funcionamiento de la distrital. También hay una estampilla universidad distrital, que o sea con los contratistas y demás, Ujú. convenios y proyectos, y ya los aportes que van directos de la nación. En el caso de la distri, pues tenemos el representante del presidente de la República y delegado al Ministerio de Educación Nacional o Ujú. delegada. Y en este caso, pues esas decisiones influyen bastante porque de eso depende que los estudiantes reciban el apoyo alimentario, de eso Ujú. depende que se les haga un fortalecimiento a la Ujú. infraestructura física que tienen las sedes. Recordemos que por la ley 30, nuestras universidades públicas pues todavía tienen una deuda histórica que no se ha logrado suplir en cuanto a infraestructura. Entonces, de allí estas decisiones dependen muchísimo, porque eso depende de cuántos jóvenes se van a terminar beneficiando, cuántos jóvenes van a ingresar el próximo semestre a la universidad distrital, si se le va a pagar o no se le va a pagar a los profesores, si hay un momento de coyuntura, por ejemplo, de paro o de Semana Santa o de diferentes situaciones adversas. Entonces, todas estas discusiones influyen, ya que también en el Consejo Superior Universitario, pues está el sector productivo, está la representación de los rectores, directivas académicas, el rector, en este caso el rector del Consejo Superior Universitario tiene asiento, pero no tiene voto. Entonces eso Ujú. también hace que haya esa autonomía universitaria y se permitan tomar esas decisiones respecto a presupuesto, respecto a cómo se va a invertir, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, en el caso de la distrital, el nuevo edificio de laboratorios, que por ahí están diciendo que se extendió en presupuesto. Ujú. Entonces, influye bastante porque influye en que el estudiantado tenga condiciones dignas para estudiar, el docente también tenga condiciones para trabajar y que también las diferentes políticas de acceso, permanencia y ahorita con la política de gratuidad, pues Ujú. sean efectuadas al inmerso de la universidad. ¿Cómo está el Yo ambiente? quiero agregar una cosita, Nicolás, eso que acaba de Sí. decir Jefferson, que igual estamos viendo para que lo puedan entender una situación muy particular. Digamos, en los Ujú. últimos 30 años, por ejemplo, la Ujú. Universidad Nacional, que es el foco de todos los titulares, en los últimos, perdón, 40 años, solamente ha habido un candidato que habiendo ganado la consulta entre los estudiantes ha sido designado como rector. Es decir, esa ha sido la incidencia que ha tenido el gobierno al punto de que toda persona que gana el estamento estudiantil no suele ser respaldada por el gobierno nacional de turno. Al punto incluso de Ujú. inventarse, por ejemplo, en el año 2005, al Ujú. el entonces rector Marco Palacios, traerlo desde México para que de la Universidad Nacional en contravía del entonces candidato Leopoldo Murra, que hoy está de rector en la universidad. Entonces, ese gobierno, pero ¿qué es lo que pasa? Ha habido un cambio en el sentido que llega un gobierno nacional de izquierda, elegido por unas bases estudiantiles, cuyo gobierno ha sido integrado por muchos, digamos, compañeros que han pertenecido a esas bases estudiantiles, que hoy son congresistas. Pues tuvimos un ministro de Minas que fue ex representante estudiantil. Sí. Tenemos pues, una base en el gobierno nacional que ha hecho que el gobierno se haya comprometido a que las personas que ganan la consulta dentro de estudiantes son los que van a respaldar al gobierno nacional. O sea, ha sido un cambio en ese sentido del status quo Claro. de qué, de qué es lo que respalda el gobierno nacional. Entonces, su importancia ha sido clave en la medida en la que se ha articulado movimiento y gobierno para impulsar unas candidaturas a la rectoría.
porque, dicho sea de paso, siempre hemos estado generalmente en oposición al gobierno. El movimiento estudiantil marchó contra Duque, el movimiento estudiantil marchó contra Santos, lo hizo contra Mm. Duque, contra Uribe, pero pues hasta el momento no ha habido una movilización amplia contra el gobierno de Gustavo Petro. Pues más allá de la gestión positiva, negativa, que cada quien evaluará, pues eso no ha existido, y eso sí implica que ha habido una conexión ahí que permite entender que la incidencia del gobierno entonces es frontal, al punto de que en otras universidades donde quizás el estamento estudiantil se ha manifestado en contra de las decisiones tomadas por el Consejo Superior, el gobierno nacional ha intervenido de forma directa, Ujú. ya sea para demandar los actos o para tumbarlos. Entonces, Claro. ha habido un cambio ahí en la forma en la cual el gobierno interviene al ponerlo no solamente como un elector, sino como un actor de articulación entre distintos estamentos. Voy a poner acá sobre la mesa, antes de que esto se acabe, el panorama que estamos viviendo hoy, o sea, la noticia de hoy con el tema de la Universidad Nacional, para que ustedes me den su lectura sobre cuál está siendo en este momento la perspectiva de los jóvenes al interior de estas universidades. Leopoldo Múnera Ujú. había sido designado en el mes de junio por el Consejo Superior Universitario de la Nacional como rector de la entidad, pero después de que se diera ya una sesión previa en donde había quedado otro profesor, José Ismael Peña. Se había modificado un poco la forma en la que se votó al principio, se votó más por calificación y no por voto de preferencia frente al candidato. Posteriormente el gobierno nacional vuelve a citar una sesión y es ahí donde queda Leopoldo Múnera. Ambas elecciones demandadas de parte y parte. ¿Generó división? Generó división. ¿Qué lectura hacen hoy después de que el Consejo de Estado fallara y dijera que anulaba la elección de Leopoldo Múnera y que avalaba la elección de José Ismael Peña? ¿Qué lectura hacer como joven frente a esta decisión jurídica casi histórica sobre la elección de un rector en la universidad pública más importante del país? Es bien complejo el escenario. La comunidad, pues, que queda afectada simplemente la comunidad académica. Nosotros ya vimos un paro de 4 meses el año pasado. Ahora estamos en una incertidumbre de qué va a pasar. Estamos a 3 meses de acabar clase. Después que este año tuvimos que ver 3 semestres casi que en uno, cierto, un desgaste muy, muy fuerte. Digamos, mi conclusión en esto es que se ha jugado con la Universidad Nacional, se ha jugado con su comunidad en muchos aspectos. Lo primero, en el primer Consejo Superior, no me voy a detener en la legalidad de la forma en la que votaron, en la que participaron, pero sí en la legitimidad de la toma de sus actos, en las cuales un candidato ha ganado en todos los estamentos, y pues que lo más procedente debía ser designarle como rector. Y que luego varios intereses políticos de distintos estamentos, de un estamento político de un lado y del otro, intervinieron en la Universidad Nacional a crear un ambiente tan caldeado como el que hoy tenemos, y en donde pues yo creo que todos los estudiantes de la universidad siempre hemos defendido el hecho de que la universidad por encima de todas las cosas, la universidad nos va a sobrevivir, la universidad tiene 158 años, probablemente cuando nosotros ya no estemos en este mundo, la universidad seguirá siendo un faro para la educación del país, y en ese sentido hay que preservarla, y es muy preocupante lo que hoy vivimos entre intereses de un sector, de otro, que es doloroso ver cómo varios partidos políticos, cada uno mete su cábala, cada uno mete la nariz, perdón la expresión utilizada, en este proceso, y eso permea mucho la situación de la universidad a la inversa de lo que nosotros buscamos. La autonomía universitaria justamente busca tener esa potestad de, alejado de las presiones políticas, poder pensarse el país, poder pensarse la nación desde sus necesidades y sin presiones externas que la puedan desequilibrar. Y pues hoy no Sí. vemos ese panorama, hay mucha incertidumbre, creo, a mí me escribe absolutamente todo el mundo preguntándome lo mismo, es, ¿va a haber paro, no va a haber paro? ¿Tú qué crees? ¿Va a haber algún disturbio, va a haber algo así? Hay mucho miedo en el ambiente sobre lo que pueda ocurrir. No ha sido un año fácil, ha sido un año en el que hemos sido testigos de muchos disturbios, de un montón de situaciones al interior de nuestra universidad. Creo que yo, en todo lo que yo he vinculado a la universidad como representante estudiantil en distintos estamentos, nunca había visto un año en el cual hubiésemos estado tan en los titulares. Es que ni siquiera el año pasado con lo de la reelección de rector, este año Mm. hemos estado casi que todas las semanas en los titulares, en las tendencias del país, no siempre para cosas buenas. Y yo quiero que ustedes sepan que la Universidad Nacional tiene una comunidad de estudiantes y profesores maravillosa, que investigamos, que estamos liderando muchos de los avances científicos más importantes del país, que en su mayoría somos personas de estratos 1, 2 y 3 que vamos allá a estudiar para sacar adelante nuestras familias, para aportarle al país. Y pues todas estas circunstancias permean mucho ese ambiente, nos dejan en una situación pues, de mucha presión, y sí, sí existe como un sinsabor en la comunidad estudiantil con todo lo que ha pasado,
y también pues no sabemos finalmente esto en qué va a parar. O sea, hoy no tenemos certeza de quién asume la rectoría. Por supuesto, tenemos posiciones sobre quién legítimamente ganó la consulta, pero por supuesto aquí hay otros aspectos a tener en cuenta como los jurídicos y pues eso muchas veces nos supera. Hoy hubo asamblea, acaba de terminar una asamblea que inició a las 11 de la mañana, en donde por supuesto se rechaza la posición del Consejo de Estado, en donde pues muchos sectores han impulsado todo el tema de la constituyente universitaria, que también tiene sus cosas, porque la participación no fue necesariamente la que se esperaba en un proceso de estos. Entonces, si es mucha incertidumbre, esperemos a ver qué pasa las próximas semanas, las últimas 3 semanas de clases que nos quedan, a ver qué ocurre. Jefferson, ¿cuál es el mensaje como representante estudiantil a otros jóvenes que te están escuchando, a los jóvenes que también desde el interior de estas universidades lideran movimientos estudiantiles y están al frente de estos procesos que al final terminan siendo como un rescate a la democracia y a la institucionalidad, o eso es lo que se quiere? ¿Qué mensaje dar a ellos? Bueno, pues vemos que primero es un mensaje en el que han existido actores como el voto en blanco, por ejemplo, la Universidad Distrital, la consulta a la elección de rector gana el voto en blanco en estudiantes. Eso es un Entonces también mensaje es una muy grande. desconfianza institucional, exacto, y más estamos viendo que esto es un termómetro político, porque la universidad pues también al tener tantos liderazgos, diferentes narrativas, símbolos de liderazgos en cuanto a organizaciones estudiantiles, personas que están organizadas, personas que no, pues llamar a primero rechazar los actos de violencia, mirar cómo podemos ver cómo mantener pues una democracia universitaria a través de procesos constituyentes que tal vez, como lo decía Ronald, está pasando lo mismo en la distrital, no siempre se ve mayoritariamente el estudiantado participando, no solo en las asambleas convocadas por algunas organizaciones, sino en estamentos constituyentes ya organizados en los cuales, venga, por ejemplo, hay 40 personas, hay 40 estudiantes en la asamblea universitaria de la distri y lastimosamente no se ha logrado completar siempre el quórum para tomar decisiones. Entonces hay que ver porque se viene un año electoral en el 26 y pues para algunos sectores del gobierno apoyar o mantener figuras alineadas ideológicamente fortalece su base en las universidades públicas, pero para sectores que tal vez sean de oposición denunciar irregularidades o exceso de politización que le da argumentos para cuestionar también algunas actitudes que se han dado, pues cuando hablamos sobre todo autonomía universitaria, el control institucional, ¿cierto? Vemos que se necesitan procesos mucho más transparentes y que también más confianza en los órganos colegiados, porque no existe solo el Consejo Superior Universitario, sino Consejo Académico, Consejo de Participación, de facultades, y que va a haber una línea de verdad organizada entre el estudiantado, los profesores y los diferentes gremios que hacen parte de la universidad, sindicatos, trabajadores, para que se tomen las decisiones ampliamente y que tampoco esos discursos de violencia terminen en ser catastróficos para la infraestructura y tampoco para que la universidad siga existiendo y siga funcionando y pues democratizando el conocimiento al servicio de los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que vienen de las regiones, que luchan por en miles de personas para poder acceder a un cupo universitario para cambiar su vida y que también necesitan que la universidad sea una visión amplia del conocimiento donde se respeten las ideas. Ahí sí como dicen, duro con las ideas, suave con las personas. Ahí está. Tremendo mensaje, el de ambos. Les quiero agradecer, ya se nos está acabando el tiempo, pero es muy valioso poder tenerlos acá. Yo creo que, y como joven lo tengo que decir, rescato mucho la invitación que están haciendo a que los jóvenes también se den a la tarea de participar de forma responsable, ¿no? Interesarse por los temas, participar en las asambleas, porque hay que decirlo también, en esos espacios es donde se construye o se empieza a construir la democracia, es donde se da el espacio de poder conocer cuál es la perspectiva y la realidad de cada institución educativa, y lejos un poco de lo que hemos visto en los últimos meses y son los actos de violencia, que al final no queremos seguir resaltando. Queremos resaltar un poco el trabajo que hacen los líderes estudiantiles al interior de estas entidades y lo que hoy representa que se escoja responsablemente un rector para cada institución. Chicos, gracias por estar aquí en Que No Le Metan Cuento. Corto el tiempo, pero muy sustancioso. Muchas gracias a ti por Muchísimas este gracias espacio por muy la importante invitación, Nicole. y ojalá que la gente se siga interesando por estos temas.
Que así sea, gracias chicos, los despedimos entonces. Es un tema de largo aliento, con mucha tela por cortar, porque sin duda no es solo la elección del rector, sino los beneficios y las garantías de los derechos para miles de estudiantes de las universidades públicas que hoy están alzando la voz para que se haga responsablemente esa participación de la academia, de la comunidad educativa en este tipo de decisiones. Esto ha sido Que no le metan cuento. Feliz fin de semana para todos.